Bueno, el ejercicio 9 dice: The diagram shows a triangle ABC and a trapezium CDEF BC is a straight line. An angle FCD is 45 degrees. AB 36 centimeters, BC 12 centimeters, CD 31 centimeters, and ED 18 centimeters. A. Find the size of angle CFE. Bueno, el ángulo CFE vendría a ser este. Y una manera simple de resolverlo es darse cuenta que acá forma un ángulo de 90 grados y simplemente habría que sumarle este ángulo. Entonces solo tendríamos que calcular el ángulo CFG, que ya tenemos dos valores dentro de ese ángulo. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces, como ya sabemos el valor de un ángulo y el valor del otro, simplemente podemos sacar este ángulo CFG restando 180 menos los dos ángulos internos del triángulo. Entonces, podemos sacar que 180 grados menos 90 grados menos 45 grados es igual a 45 grados. 180 es la suma de los tres ángulos internos. Este 90 vendría a ser este ángulo de acá. Y este 45 vendría a ser este ángulo de acá. Y el resultado 45 es el ángulo CFG. Pero nosotros necesitamos saber el ángulo CFE, o sea, este ángulo grande. Pero sabemos que CFG es 45 y el ángulo GFE es 90. Como sabemos que este ángulo es 90 grados y este ángulo es 45, CFE es la suma de los dos, que es igual 135 grados. El punto B dice: Use trigonometry to calculate the size of angle BCA. Bueno, si sabemos, acá tenemos un triángulo rectángulo, y podemos ver que tenemos un cateto y el otro cateto. Entonces, de la misma técnica, necesitamos sacar este ángulo. Entonces, vemos que tenemos el opuesto y el adyacente. Entonces, llamamos al ángulo BCA alfa, solo para simplificar. Y acá podemos ver que la tangente de alfa es igual al opuesto, 36 centímetros, sobre el adyacente, 12 centímetros. Bueno, simplificamos acá y esto es igual a 3. Entonces, la tangente de alfa es igual a 3. Alfa entonces es el arco tangente del opuesto sobre el adyacente, que es igual al arco tangente de 3. Y esto es igual a
71,57 grados. El ángulo alfa o el ángulo BCA es igual a 71,57 grados. Bueno, el punto 6 dice Use Pythagoras Theorem to find the length of AC. Ahora vamos a ver cuál es AC y vendría a ser este segmento. Bueno, vamos a dibujarlo para simplificar. Bueno, con este dibujo, que es semejante al triángulo ABC del otro dibujo, podemos obtener la longitud AC. Este es un ángulo de 90 grados, entonces BC vendría a ser un cateto, AB sería el otro cateto y AC sería nuestra hipotenusa. Por lo tanto, BC al cuadrado más BA al cuadrado es igual a AC al cuadrado. BC al cuadrado es 12 centímetros al cuadrado más BA al cuadrado es 36 centímetros al cuadrado. Y esto es igual a AC al cuadrado. Bueno, resuelvo cada uno de los términos. Y ahora puedo sumar. Y me da 1440 centímetros cuadrados es igual a AC al cuadrado. Pero yo necesito el valor de AC. Por lo tanto va a ser la raíz cuadrada de 1440 centímetros cuadrados. Eso va a ser igual a AC. Y eso es igual a 37,95 centímetros. Bueno, el punto D. Use trigonometry to calculate the length of CF. Miremos cuál es CF. En este caso, nos piden que con trigonometría calculemos este lado. Bueno, tendríamos la altura y necesitaríamos saber este valor, el valor de CG. Pero bueno, no lo tenemos. CGF. Esto sabemos que es 90 grados. Esto 45 grados. Y FG sabemos que es 18 centímetros. Y bueno, para resolver cuánto es CF, necesitamos alguna de las tres que tenga la hipotenusa. Esta no la tiene, por lo tanto no la podemos usar. Y bueno, veamos qué tenemos acá. Tenemos un ángulo y tenemos su opuesto. Entonces, tenemos el ángulo, tenemos el opuesto y necesitamos la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a usar ese y no el coseno. Entonces, el seno de 45 grados es igual a el opuesto, 18 centímetros, sobre nuestra hipotenusa, que en este caso es CF. Reescribimos esta ecuación y nos queda que CF es 18 centímetros sobre el seno de 45. Resolvemos y nos queda
25,46 centímetros. $25,46 centímetros. Y bueno, pasamos al último. No. Pasamos al punto E, que dice Explain why EF is 13 centimeters. Bueno, una buena manera de resolver esto es, a mí como dato me dicen que CD es igual 31 centímetros. Si yo obtengo cuánto vale CG, se lo podría restar a CD y así obtener GD. Y yo sé que GD es igual a EF. GD es igual a EF. Y esto me debería dar 13 centímetros. Entonces calculo cuánto es CG. Yo sé que la altura de esta es 18 centímetros. Y con trigonometría, en el caso voy a usar coseno, puedo decir que coseno de 45 grados es igual al adyacente, que en este caso es CG, dividido la hipotenusa, que es CF, que ya la resolví. Entonces de esto despejo CG, que es mi incógnita. Es igual coseno de 45 grados por CF, que es 25,46 centímetros. CG es igual 18 centímetros. Y bueno, como ya tengo CG, yo sé que CD menos CG es igual EF, por lo que 31 centímetros menos 18 centímetros es igual a EF, que es 13 centímetros. Y con esto compruebo que EF mide 13 centímetros. El punto E2 dice Find the total perimeter of the shape. Para esto ya tengo todos los segmentos, solo tengo que sumar. Y bueno, sumando todo esto, obtengo el perímetro. Si sumo todos los segmentos afuera, obtengo el perímetro. Y esto es igual a... La respuesta final es 173,41 centímetros. Y para calcular el área total, podemos dividir el triángulo en tres formas. La forma en tres regiones. Lo más simple sería un triángulo, dos triángulos y un cuadrado. Entonces, usamos para el primer triángulo, vamos a usar base
por altura dividido 2. La base sabemos que era 12 centímetros. La altura 36 centímetros. Y lo dimos dividido 2. El área del primer triángulo es 216 centímetros cuadrados. Bueno, vamos al área del segundo triángulo, el verde. Lo mismo, base por altura dividido 2. La base de este triángulo era esto, el segmento, perdón, la base de este triángulo era el segmento CG, que lo habíamos calculado antes, era 18 centímetros, y es 18 centímetros por la altura, que la altura de este triángulo era ED, que también es 18 centímetros. Multiplicamos y dimos dividido 2. Y nos da 162 centímetros cuadrados. Por último, el cuadrado, que la fórmula es base por altura. La altura ya sabemos, es 18 centímetros, que sería esto. Y la base es FE, que era 13 centímetros. Y el área total es 234 centímetros cuadrados. Sumamos las tres y nos da la respuesta total, que es 612 centímetros cuadrados. Y ahí termina el ejercicio.